Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos postreros días el mensaje de Hebreos. Lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio de salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios escogió un medio cruento para brindar su perdón, ya que Jesús mismo tuvo que ser sacrificado. La cruz en los tiempos antiguos transmitía una sensación de derrota y de vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en el emblema del cristianismo. De hecho, el apóstol Pablo simplemente calificó el Evangelio como la palabra de la cruz. En esta semana veremos la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos y responderemos la pregunta: ¿acabó todo en la cruz o existe un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El libro de Hebreos explica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de, primero, ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto. Segundo, ratificar que los elegidos de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. Y tercero, indicar la gravedad del pecado, el cual conduce a la muerte eterna. En el antiguo cercano Oriente, un pacto entre dos personas o entre dos naciones era un asunto muy serio. Implicaba un intercambio de promesas bajo juramento. Entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. Y por último, se ratificaba mediante el sacrificio de un animal. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la ceremonia implicó cortar diferentes animales por la mitad. Los participantes caminaban entre las partes de los animales como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de quien rompiera o incumpliera el pacto. Al respecto, el pensamiento inspirado dice: Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Luego, Dios hizo lo mismo y ratificó así el pacto. Es decir, podemos concluir que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento se hacían para ratificar y comprometerse en cumplir cabalmente la parte que le corresponda. Ahora, en el nuevo pacto también fue necesario el sacrificio y también fue necesario el derramamiento de sangre, la de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ofreció como sustituto, murió en nuestro lugar para que recibamos la herencia eterna. Es decir, Jesús vino a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo vino a salvar a los que quebrantaban esa ley. Y esto lo pudo hacer solamente a través de la cruz. Diferentes tipos de sacrificios. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La muerte de Jesús posibilitó el perdón o remisión de nuestros pecados. El perdón o remisión de nuestros pecados implica, primero, la cancelación del castigo por nuestra transgresión del pacto. También implica la existencia de otros elementos de igual importancia. Estos elementos importantes los encontramos en el sistema de sacrificios de los israelitas. El sistema de sacrificios israelita tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. Cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo.
Veamos los tipos diferentes de sacrificios. Primero, ofrenda para holocausto. Se quemaba completamente el animal en el altar de los sacrificios y representaba a Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros. Representa la completa entrega de Jesús en la cruz. Segundo, ofrenda de cereal. Era una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. Representaba a Jesús como pan de vida, a través del cual tenemos vida eterna. Tercero, ofrenda de paz. Implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provistos por Dios. Representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció paz. También enfatiza que debemos participar del sacrificio de Jesús comiendo su carne y bebiendo su sangre. Cuarto, ofrenda por el pecado. Este sacrificio enfatiza el papel de la sangre del animal. La sangre era su vida para ofrecer redención de los pecados. Representa a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. Y quinto, ofrenda por la culpa. Ofrecía el perdón cuando, además, se debía hacer reparación o restitución del daño. Nos indica que el perdón de Dios no nos libra de la responsabilidad de ofrecer reparación o restitución cuando sea posible a quienes hayamos agraviado. El sacrificio perfecto de Jesús. Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes levitas, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, contrastan con Jesús, quien vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas cada día y cada año ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebraban ese culto. El sacrificio de Jesús, además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesús tiene características únicas. Veamos, puede limpiar nuestra conciencia, puede quitar nuestro pecado, ofrece santificación, es eficaz e insuperable, nos hace perfectos, nos permite acercarnos a Dios y finalmente el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual y nos ofrece un ejemplo para observar y seguir. Se nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz. La cruz y el costo del perdón. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios, y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo, y se espera que sea justo, es decir, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminado por los pecados perdonados. Esto explica que Dios carga con nuestros pecados cuando perdona al pecador penitente. En el hebreo original, perdonar es el término nosep y significa llevar, cargar. Ahora, recordemos que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal. Igual, el ministerio de Jesús no acabó cuando murió en la cruz. Según la categoría de la persona que hubiese pecado, el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo del lugar santísimo o comía la carne de la víctima,
En ambos casos, el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo o santuario. Luego, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, el santuario era purificado de los pecados que habían sido confesados durante el año, y toda persona que no mostraba lealtad era cortada. Desde su ascensión, Jesús está realizando un ministerio intercesor en el santuario celestial y aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. El juicio y el carácter de Dios. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos departamentos del santuario celestial. En la primera fase de su ministerio, Jesús quitó nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz, para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. En la cruz, Jesús obtuvo el derecho de perdonar a todo el que crea en Él, porque Él cargó con sus pecados. Y también en esta primera fase, Jesús estableció un nuevo pacto, que le permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. La segunda fase de su ministerio consiste en un juicio, el juicio previo al advenimiento. Desde el punto de vista de los hebreos, era en el futuro. Este juicio comienza con el pueblo de Dios y su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. En este juicio, los registros de nuestras vidas están abiertos para que lo vea todo el universo. Y de esta forma, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador y aceptaron al Espíritu Santo en su vida. El pensamiento inspirado dice: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, activa la campanita y les des like. Bendiciones.